hoy. Hoy nada más vamos a tener un videíto, pero pues vamos a tratar lo más importante, ¿sale? En primera, nos toca nuestra efeméride del día y estamos a 4 de septiembre, ¿verdad? Bueno, el 4 de septiembre de 1861, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio de la Fuente, comunica al presidente Juárez, así es, a Benito Juárez, la protesta de Francia e Inglaterra por la suspensión de pagos de la deuda mexicana. Aquí fue un momento súper histórico porque después de esto viene la batalla precisamente con Francia. Se supone que México tenía grandes deudas con varios países de Europa, con unos países de Europa, en los que pues ellos nos ayudaron a financiar nuestras pequeñas revueltas que tenemos por acá. Pero al momento de que Juárez entró, se supone que le debíamos de seguir pagando a esos países mes con mes nuestra deuda, pero pues seguimos teniendo esa deuda. Y Juárez, como dijo, saben que no hay dinero, fue y les comunicó a Francia, a Inglaterra y a otros países que pues no se les podía pagar, que le hicieran como le hicieran y que no se les iba a pagar, porque pues no hay money. Pero ahí el problema es de que algunos sí entendieron, el que no entendió y vio como un pretexto ideal para que pudieran venir a colonizarnos de nuevo, poder anexar México a Francia, fue pues precisamente Francia. Sí, Francia trató de agarrarse de ahí para poder venir a declararnos la guerra. Bueno, fue uno de los primeros pretextos. De ahí fue precisamente que inició la batalla del 5 de mayo. Ahora, la tarea diaria flash. La lectura diaria de 10 minutos ya saben que es súper importante. Y también cuáles son las actividades económicas del sector terciario. Ganadería, pesca, artes, deporte, gastronomía, agricultura, reforestación e industria, transporte, comercio, turismo y servicio. El comercio se clasifica en alta, si se gana mucho dinero, interno, si es dentro del país, y externo, si se involucra a otros países, libre, si es cualquier producto, y especializado, si se concentra en uno, material, si se venden cosas, y recreativo, si se ofrecen cosas. A ver, primero que nada debemos de entender bien cuál es el sector terciario, ¿sale? Algunas actividades terciarias tienen como finalidad trasladar productos del campo y de la industria a los centros de venta. Recuerden que, por ejemplo, las actividades primarias son precisamente las que sacan las materias primas, lo que es la ganadería, la agricultura, la reforestación. Todas estas son actividades primarias. Actividades secundarias es cuando se transforma lo que sacaron de ahí en otro producto. Por ejemplo, en las industrias o en las fábricas, ahí se hacen actividades secundarias. Por ejemplo, no sé, cuando cambian o cuando modifican el animalito que mataron para que fuera jamón, o cuando modificaron la materia prima para que fuera nuestra ropa, ¿vale? En las terciarias ya se habla precisamente del traslado de productos del campo y de la industria a los centros de venta, o sea, ya los van a llevar hacia donde se van a vender. Nuestro primer tema del día de hoy es ¿para qué son los periódicos? Todos ustedes conocen los periódicos y más o menos han tenido alguno en la mano. Inclusive todavía se pueden ver varios puestos en las calles en donde venden periódicos, revistas y demás. Pero en realidad, ¿saben para qué es un periódico? O sea, ¿en verdad reconocen para qué es un periódico? El primer periódico data desde antes de Cristo, ¿sale? Y como tal, el periódico es un medio de comunicación masivo y escrito que permite una comunicación de noticias que generalmente llegan a primera hora de la mañana. Es importante destacar que, aunque en la actualidad se cuentan con periódicos o diarios de edición digital, o sea que los pueden ver en el celular
o en la computadora, estos no se consideran estrictamente como periódicos. Entendamos esto, un periódico va a tener la función o la finalidad principal de comunicar una noticia, algo que esté pasando de manera diaria. Es por eso que se le llama diario, ¿sale? Porque va a salir de manera diaria. Hay una pequeña diferencia entre un diario y un periódico. Un diario te va a venir de manera diaria, como dice su nombre, y un periódico puede inclusive ser de manera mensual, de manera semanal, o puede ser de manera diaria. Hay periódicos que son que salen en la mañana, pero también hay unos que salen en la mañana y en la tarde. Ahora, muchas veces ahorita en la actualidad nosotros llegamos a leer las noticias que por Facebook, que por Google, que por diferentes tipos de canales digitales. Sin embargo, esos no son periódicos. Los periódicos o diarios, para que se les considere como tal, deben de ser un medio de comunicación impreso. Vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Pues obviamente, como es una actividad sobre el periódico, les voy a poner aquí una nota periodística, o pueden hacer también una nota que tengan de un periódico que tengan ahí en casita, ¿sale? La nota periodística dice: la joven Laura Insúa publica su primera novela romántica. Redacción Caldas. La joven de Outero Bémil, Laura Insúa Calviño, de 19 años, presentará el próximo día 3 de agosto en la Biblioteca de Caldas, 20 horas, su primera novela de corte romántico y titulada Encuentra tu lado salvaje, publicada por la editorial Círculo Rojo. La historia, narrada por la propia protagonista, trata de temas cotidianos como el trabajo o el amor, añadiéndole un toque fantástico a través de la licantropía. Ese es el avance que la autora hace de la que será su primera obra literaria, que será introducida por la profesora de inglés Marisol de Andrés en la presentación del 3 de agosto, que constará también de un sorteo. La primera edición está limitada a 50 ejemplares que se venderán en el acro de la biblioteca, en las librerías caldenses o Xaldín y Filgueiras, o contactando con la autora a través del blog, en el que además ya pueden leerse los 2 primeros capítulos de la novela. Laura Insúa estará el próximo lunes en Radio Caldas a las 17:30 horas para dar más detalles de su libro. Si se fijan, una nota periodística debe de ser objetiva, debe de ser imparcial. No puedes poner tu punto de vista, no puedes poner lo que crees. ¿Por qué? Porque es simple y sencillamente redactar de qué se trata. Ahora, la actividad que vamos a realizar va a ser contestar las siguientes preguntas con respecto a nuestra nota periodística que acabamos de leer o que vayan a hacer en casita. La primera pregunta es: ¿cuándo pasó? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Aquí estamos hablando del tiempo. ¿Qué pasó? ¿De qué está tratando? ¿Qué te está diciendo? ¿Sobre qué van a hablar? ¿Dónde ocurrió? El dónde ocurrió habla del lugar. ¿De qué lugar en específico se está hablando o de dónde se está diciendo que van a pasar las cosas? Las siguientes preguntitas que vamos a responder, obviamente, es la de ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó eso? Queremos el por qué. ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Aquí me van a poner quiénes son los partícipes de la noticia, de quiénes están hablando, todos los que pasaron, tanto el principal del que se trata la noticia, como los que también se mencionan y ellos qué estaban haciendo ahí. Y aquí nos vamos directamente con matemáticas, que son las técnicas de multiplicación. Todos ustedes han hecho cálculo mental a lo largo de su tiempo en la primaria. Aquí les estoy dejando algunas operaciones precisamente porque las van a hacer primero de manera mental. Por ejemplo, 60 por 6 más 200. ¿Cuánto es 60 por 6? Recuerden que cuando tengan un número multiplicado que tenga un 0,
En este caso, pues se les recomienda que, por ejemplo, hagan 6 por 6, ¿cuánto es? 6 por 6, 36. Y le ponen el 0 al final, entonces les da 360. Y ahora sí, 360 más 200, ¿cuánto les da? Pidan a su familia que les hagan estas 5 operaciones de manera mental, de manera salteada, para que se vaya agilizando un poquito más nuestro cerebro. Después de esto, pásenlas al cuaderno para que pueda contar como evidencia, ya que estén bien contestaditas, ¿verdad? De evidencia obviamente me van a mandar las operaciones de cálculo mental. Ahora, el siguiente tema es artes, algunos periodos artísticos. Y nuestro primer periodo que vamos a estar viendo, pues es precisamente uno de los que se terminaron de checar cuando empezaron a excavar por diferentes partes del mundo, que es el rupestre. ¿Sabes cuáles son las pinturas rupestres? En la antigüedad, los hombres dibujaban en el interior de sus cuevas diversos pasajes o paisajes de su vida cotidiana. Como ellos no tenían un nivel de escritura o no habían consolidado o no habían aprendido una forma de escribir como nosotros ahorita se podría decir, ellos utilizaban los pictogramas, que quiere decir que utilizaban la comunicación a base de pues símbolos, a base de dibujos, y con eso ellos relataban todo lo que les había pasado o historias que ellos querían que quedaran como para las próximas generaciones. Era como su diario. Hola amigos y amigas, os he traído al Cañón de Almadenes para que conozcáis dónde vivieron los habitantes de la zona durante la prehistoria, las cuevas y abrigos donde se encuentran algunas de las pinturas rupestres más antiguas de la región. Pero un momento, antes de continuar, ¿sabéis qué significa rupestre? Las personas que vivieron en la prehistoria fueron los primeros artistas de la humanidad y sabemos que vivieron muy cerca de aquí porque dejaron su huella en los lugares que habitaron y donde practicaban sus ritos mágicos y religiosos. Gracias a las pinturas que realizaron sobre las rocas, hemos podido conocer cómo vivían y se organizaban los habitantes de esta zona, sus costumbres y sus tradiciones. Pero también nos plantean algunos misterios que todavía no hemos sido capaces de resolver. Al igual que en la actualidad existen diferentes tipos de pintura, como el abstracto, el realismo, incluso los graffiti, durante la prehistoria existían diferentes tipos de arte rupestre. En el arte paleolítico se representaban principalmente animales. Mientras que en el arte levantino y esquemático se representan escenas de la vida cotidiana donde la figura humana es la protagonista. Os enseño un ejemplo. ¿Os atrevéis a interpretar su significado? ¿Reconoces alguno de estos animales? ¡Menuda imaginación! El arte rupestre del arco mediterráneo español, donde se detallan escenas de la vida cotidiana, nos ha enseñado a descubrir mucho más acerca de la vida en la prehistoria. Por ejemplo, algunas de las escenas de caza nos detallan qué tipo de técnicas de caza utilizaban, la ropa que vestían para ello, las armas que usaban o incluso qué tipo de animales vivían en la zona en aquella época. Pero llega un momento en el que los dibujos se vuelven más simples y aparecen símbolos de difícil interpretación. Este tipo de figuras y objetos misteriosos pertenecen al denominado arte esquemático y es sin duda uno de los grandes enigmas del arte rupestre. Incluso hay quien piensa que tienen que ver con rituales mágicos. A ver si tú eres capaz de descifrar estos dibujos. Realizando excavaciones en los lugares donde vivían los antiguos pobladores e incluso excavando sus tumbas y analizando los restos que se encuentran en ellas,
hemos podido desvelar algunos misterios y averiguar más detalles sobre el arte rupestre. ¿Sabéis cómo fabricaban las pinturas en la prehistoria? Veámoslo. Las pinturas de la prehistoria en Cieza eran de colores rojo, negro y ocre. Y para fabricarlas se utilizaban diferentes materiales, como minerales con óxidos de hierro que se aplicaban como una tiza o se machacaban para obtener el colorante, mezclándose posteriormente con grasa animal para conseguir la textura adecuada. Para pintar sobre las rocas se utilizaban diferentes tipos de pinceles fabricados con cañas y crin de caballo, así como plumas de aves, minerales a modo de tiza o simplemente se pintaba directamente con los dedos. Como veis, el arte rupestre ha sido fundamental para desvelar los misterios de la prehistoria. Estas pinturas son únicas y por eso han sido declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es un bien común que debemos guardar entre todos, así que es de vital importancia ayudar a su conservación. Son pinturas muy frágiles. Imaginaos qué pasaría si se cayera alguna de las rocas sobre las que están pintadas. Para protegerlas podemos poner vallas a su alrededor y cuidar los lugares donde se encuentran. ¿Y a vosotros? ¿Se os ocurre alguna idea para conservar este tesoro? Se entendí un poquito más lo que son las pinturas rupestres, ¿verdad? Bueno, ha llegado el momento de la actividad. Van a elaborar una pintura rupestre y pueden hacerla, por ejemplo, con una hoja de papel. Solo la deben de hacer bolita, como para que tenga un poquito más de textura porosa, como que ya está vieja, ¿no? Se va a agregar un poco de color gris o café y comenzar a dibujar la pintura. Estoy convencido de que les va a quedar súper genial. Espero las evidencias de cómo les queda. También una técnica súper fácil es, para que se vea como que viejo el papel, poner un poco de agua con café, o también lo pueden pintar con un poco de pegamento líquido y café, que lo va también, pero pues de preferencia más café y un chorrito de agua, para que sea una pintura bastante fuerte. Y mientras más agua, recuerden que se va a ver un poco más claro el color del cafecito. Ahora también les voy a dejar un pequeño tutorial de cómo pueden hacer a lo mejor una pequeña cueva de las manos que tengan ustedes ahí en su casita, que es la cueva de las manos. Pues es una de las pinturas rupestres más famosas, ¿verdad? Aquí les pueden ayudar inclusive su familia. El stencil de mano, o pintura de mano en negativo, es una de las formas de arte más antiguas que se conocen. Son muy frecuentes en sitios de pinturas rupestres alrededor del mundo y a lo largo de los últimos 40.000 años. Un ejemplo muy conocido es la Cueva de las Manos en Santa Cruz, Argentina, donde hay unas 2000 impresiones de manos. Estas imágenes se obtienen apoyando la mano contra la pared y esparciendo pintura sobre y alrededor de la mano, de modo que, al retirarla, queda su imagen negativa impresa en la pared. Se han propuesto diferentes métodos de aplicación de la pintura. El que vamos a hacer hoy es uno de los más elaborados, pero que se puede realizar caseramente y es muy divertido para jugar o para usar en una actividad didáctica. Vamos a necesitar un pequeño recipiente con pintura, en este caso vamos a usar acrílico rebajado con agua, y 2 tubos. Uno más pequeño, que colocado en el recipiente apenas sobresalga por encima del borde, y otro más largo que vamos a usar para soplar. En lugar de huesos de ave, como probablemente se usara en tiempos prehistóricos, vamos a usar materiales de descarte. La base de un vasito de telgopor de café y un sorbete cortado en 2 tramos. El funcionamiento es el siguiente. El aire que soplamos por el tubo mayor, al pasar tangencialmente por la boca del tubo menor, arrastra el aire que hay dentro de este, lo que genera vacío que hace subir la pintura. Cuando la pintura llega a la boca del tubo menor, la misma corriente de aire la esparce hacia adelante.
3 cosas para tener en cuenta en esta actividad: soplar durante mucho tiempo nos puede marear, usar pintura no tóxica y cubrir el suelo y zonas aledañas para no mancharlos con pintura. Es una actividad muy divertida para hacer con nuestros hijos y tiene una especie de encanto primordial, una forma de acercarnos, aunque sea un poquito, a los comienzos del arte como forma de expresión humana. Estamos haciendo un lío, papá. De evidencia, obviamente, es el apunte de lo que se trató ahorita la clase y la pintura rupestre que van a hacer en familia. Para terminar el proyecto de semana de El Árbol de la Vida, ¿qué vamos a hacer? Lo que quiero es de que ustedes me pongan una reflexión. ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo de las especies que hay alrededor de su entidad? Obviamente no me vayan a poner que hubo, no sé, un ornitorrinco o que había un elefante. No. Son las especies que están alrededor de ustedes y cómo influyen en nuestro ecosistema. Recuerden que nuestro ecosistema llega a ser bastante frágil de repente si nosotros no lo cuidamos de manera correcta. Me van a redactar qué es el equilibrio ecológico, investíguenlo súper bien, y cómo podrían cuidar de él y de los animales que habitan el planeta en general. Recuerden que el poder cuidar nuestro planeta, el poder cuidar a los animales que habitan es responsabilidad de absolutamente todos.